momento a la vuelta de la esquina te pueden matar. Michoacán está viviendo una nueva ola de violencia política. 7 alcaldes asesinados en los últimos 4 años y al menos 2 dirigentes desaparecidos. Hola, ¿qué tal Latinoamérica? Soy Andy Chirinos y hoy vamos a hablar de lo que ocurre en México. 7 alcaldes asesinados en tan solo 4 años. ¿Qué es lo que pasa? Te explico en palabras simples. Por supuesto, tenemos que hablar de este alcalde y el asesinato en plena luz pública que ha conmocionado no solamente a México, al país entero. El primer alcalde independiente en ganar la popularidad y caracterizarse por tener mano dura en contra del crimen organizado. Este tenía una seguridad con la que contaba y se apoyaba en ella desde el 2024 y esta fue reforzada ahora en el 2025 y aún así ha sido víctima de asesinato en plena luz pública frente a todos. Y hoy, por supuesto, nos hace preguntarnos qué pasa en el país. En los últimos días, México y el mundo se vieron conmocionados por el asesinato de Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan, tras recibir varios disparos en una plaza pública del centro de la ciudad durante el Festival de las Velas. De 40 años, se había convertido en el primer alcalde independiente en la historia del municipio, tras ganar las elecciones electorales de 2024. Desde la campaña municipal se hizo popular, y esto por su discurso de mano dura contra el crimen organizado. Sin embargo, la violencia y el mismo crimen le arrebataron la vida frente a todos. Hoy quiero explicarte en palabras sencillas lo que ha ocurrido. Pero antes, te pido que te suscribas, que le des like, actives la campanita y nos enteremos juntos. Continuemos. Desde octubre de 2021, cuando Alfredo Ramírez Bedoya asumió la gobernación de Michoacán, se registraron 7 alcaldes asesinados en la entidad y además exalcaldes atacados y desaparecidos. El caso de Carlos Manzo provocó que la ciudadanía saliera a las calles con protestas masivas y reclamos por mayor seguridad. Pero ¿por qué los homicidios se apoderaron de un estado por completo? Los hechos datan desde el 2021. Asesinatos en Contepec, Aguililla, Churumuco, Cotija, Tepalcatepec, Tacámbaro y finalmente Uruapan. El primero fue Enrique Velázquez Orozco, presidente municipal de Contepec. Fue reportado desaparecido el 6 de febrero de 2022 y encontrado sin vida 2 días después en un predio de la localidad de El Jacal. Un mes más tarde, César Arturo Valencia Caballero, alcalde de Aguililla, fue asesinado a bordo de su camioneta mientras circulaba por su municipio. El 1 de abril de 2024, Guillermo Torres Rojas, alcalde de Churumuco, fue atacado a balazos mientras cenaba en una taquería en Morelia. En junio de ese año, la presidenta municipal de Cotija, Yolanda Sánchez Figueroa del PAN, fue asesinada en su localidad. La funcionaria había sido secuestrada meses antes, en septiembre de 2023, allí en Jalisco, y liberada 3 días después. Un año más tarde, el 5 de junio de 2025, Salvador Bastida García, alcalde de Tacámbaro, fue acribillado en la puerta de su casa en un brutal ataque adjudicado a cárteles mexicanos. Días más tarde, el 17 de junio, Marta Laura Mendoza, alcaldesa de Tepalcatepec, fue ultimada en las afueras de su domicilio a sangre fría. Además, existen 2 casos de desapariciones, las de Gilberto Mejía Salgado, presidente municipal electo de Penjamillo, desaparecido desde el 29 de junio de 2021, y el reciente caso de Alejandro Correa Gómez, exalcalde de Sinapecuaro, que presuntamente tuvo una riña en un bar y desde ese momento no se sabe de su paradero. Lo que acá podemos observar claramente es que muchos de estos ediles pertenecían a partidos políticos diversos. Es decir, que esto no está ocurriendo en contra de una fuerza política específica. Y te preguntarás, Claudia Sheinbaum, la actual presidenta de México, ha tomado medidas. Mientras el gobierno estatal solo pedía que se investigara el hecho, el gobierno federal anunció un plan de paz y justicia para Michoacán. El mismo incluye mayor despliegue militar y federal, relevos quincenales, unidades especializadas y medidas socioeconómicas dirigidas a reducir las raíces del conflicto. Y hay un dato curioso que quiero compartir contigo.
Y es extraño que Claudia Sheinbaum y el partido que ella preside, pues viene desde el 2018, cuando en entonces pertenecía al otrora presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde el 2018 y hasta el 2025 no han logrado paliar esta situación, lo que te lleva entonces a concluir que existe la posibilidad de una complicidad entre las autoridades mexicanas y los líderes criminales. ¿Tú qué piensas? Estados Unidos condenó el asesinato y ofreció cooperación en materia de seguridad. Y esto para Washington no es un tema menor. Donald Trump viene luchando contra el crimen organizado proveniente de su frontera con México. Los niveles de violencia, asesinatos y desapariciones que se han vivido en Michoacán corresponden a una guerra narco, o mejor dicho, a estas disputas entre narcoterroristas por territorio. Michoacán fue históricamente dominio de grupos como la familia michoacana y los caballeros templarios. Pero en los últimos años, el cártel Jalisco Nueva Generación y otras facciones han disputado este control. Esto provoca que la propia alcaldía sea indirectamente administrada por grupos ilegales. El paso de los años demuestra falla en la protección a autoridades municipales, impunidad y en algunos casos filtraciones con grupos armados. Eso hace que quienes se enfrenten a los cárteles queden totalmente expuestos. En conclusión, podemos decir que la violencia aparece cuando se convergen tres puntos importantes. La historia de la tradición violenta que se ha convertido hoy por hoy en un negocio criminal. La debilidad institucional y esta constante disputa económico-territorial. Por supuesto, los ataques que se han visto entre los alcaldes, los desaparecidos, dejan un daño corrosivo en la gobernabilidad, paralizan las inversiones, desalientan a la participación cívica y, sin duda alguna, crean un miedo en aquellos que en un futuro pudieran pensar en ostentar un cargo público en el país. ¿Cómo se detendrá todo esto? Claudia Sheinbaum, la actual presidenta, está haciendo lo requerido. Te quiero leer a ti, aquí abajo. Si te gustó esta explicación, te invito a que te suscribas, actives la campanita y nos encontremos en un próximo capítulo.